Hola chicos, bienvenidos a clase de nuevo. Vamos a hacer un repaso de matemáticas con conocimientos previos al movimiento rectilíneo uniforme Y vamos a tratar el tiempo, los ángulos, cambio de unidades, estadística, probabilidad y demás. Y después propondremos una actividad para realizar en clase. Vamos a empezar repasando lo que es la regla de 3 con un pequeño vídeo. ¿Qué onda? Espero que estés muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy vamos a ver un tema facilísimo, la regla de 3. La regla de 3 es una forma sencilla de resolver problemas de proporcionalidad simple en donde tenemos 3 datos y una incógnita. Recordemos que en matemáticas una incógnita es un dato que no conocemos. Generalmente se representa con la letra X. Para poder resolver un ejercicio aplicando la regla de 3, solo hay que seguir estos 3 pasos. El primero es que agrupes tus datos. El segundo, que multipliques los datos en diagonal. Y el tercero es que el número que quedó solo divide. Vamos a ver unos ejemplos, así que pon mucha atención. Si compramos en la tienda 3 paletas por 45 pesos, ¿cuántas podremos comprar con 105? El primer paso nos dice que tengo que agrupar mis datos, así que voy a poner una columna de paletas y otra de pesos. En el ejercicio dice que 3 paletas cuestan 45 pesos. ¿Ya viste? Y nos dice que tenemos 105 pesos. Lo que queremos saber es cuántas paletas nos completamos con 105 pesos. Nuestro segundo paso nos dice que los números que están en diagonal se multiplican, así como 3 y 105. Al multiplicar 3 por 105 nos da como resultado 315. Y nuestro último punto de la regla de 3 es que el número que quedó solo divide. Por lo tanto, 315 lo divido entre 45 y me da como resultado 7. Esto quiere decir que con 105 pesos podemos comprar 7 paletas. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. María fue a la tienda y compró 12 dulces por 30 pesos. ¿Cuánto pagará por 35 dulces? Recuerda, nuestro primer punto dice que tenemos que agrupar nuestros datos y voy a hacer una columna de dulces y otra de pesos. Nos dice que compró 12 dulces por 30 pesos y también el ejercicio nos dice que cuánto pagaremos por 35 dulces. Una vez que ya agrupé mis datos, me voy a mi segundo punto, que dice que tengo que multiplicar los datos en diagonal. Así que multiplico 35 por 30. Y al multiplicarlos 35 por 30 me da como resultado 1050. Y nuestro tercer punto nos dice que el número que quedó solo divide, en este caso 12. Y 1050 entre 12 nos da como resultado 87.5. Vale, como ya hemos repasado la regla de 3, ahora vamos a continuar con la medida de longitudes, de superficies y de volúmenes. Primero nos vamos a centrar en la escalera de las longitudes. Recordamos que era kilómetros, hectómetros, decámetros, metros, decímetros, centímetros y milímetros. Que cada vez que vamos a hacer un cambio de unidades de manera ascendente, dividiremos cada escalón, dividiremos entre 10. Y de lo contrario, cada vez que vayamos a hacer un cambio de unidades de manera descendente, multiplicaremos por cada escalón por 10. Vale, vamos a practicar y vamos a pasar 200 metros a centímetros. Situamos los metros en la escalera y vemos que tenemos que bajar 2 escalones hasta los centímetros. Luego vamos a multiplicar 200 por 10 y por 10. Es decir, 20.000 centímetros. Y los 35 milímetros, de lo contrario, vamos a ascender y a pasarlos a metros subiendo 3 escalones, es decir, lo dividiremos y nos dará 0,035 metros. Ahora vamos a fijarnos en la escalera de las superficies y vamos a trabajar con unidades cuadradas. Entonces, vamos a hacerlo del mismo modo que con las longitudes, pero en este caso por cada escalón, en vez de por 10 o entre 10, cada escalón será entre 10 o entre 100 o por 100.
Vale, vamos a pasar 890 decímetros cuadrados a decámetros cuadrados. Si situamos en la escalera los decímetros cuadrados, vemos que tenemos que subir 2 escalones hasta los decámetros cuadrados. Luego subir, dividir, y dividiremos entre 100 y una vez más entre 100. Esto nos dará 0,089 decámetros cuadrados. Y para pasar de kilómetros cuadrados a metros cuadrados, pues de lo contrario bajaremos en la escalera. Luego multiplicaremos por 100 3 veces, porque hay 3 escalones. Y nos dará 27 millones de metros cuadrados. Ahora vamos a pasar a la escalera de los volúmenes y nos vamos a fijar que vamos a trabajar con unidades cúbicas y en este caso cada escalón será dividir entre 1000 o bien multiplicar entre 1000. Si empezamos con el ejemplo de 0,48 kilómetros cúbicos, lo vamos a pasar a hectómetros cúbicos, vemos que tenemos que bajar un escalón y como bajar es multiplicar, pues multiplicaremos por 1000. Esto nos dará 480 hectómetros cúbicos. Y en el caso de los 711 decímetros cúbicos, pasarlos a metros, subiremos un escalón, cada vez que subimos dividimos y cada escalón entre 1000. Luego esto dará 0,711 metros cúbicos. Y ahora vamos a resolver un problema de capacidad. Nos vamos a fijar en este cubo y vamos a tener en cuenta el largo, el ancho y la altura. Si nos fijamos en la escalera que teníamos anteriormente con unidades cúbicas, vemos que un decímetro cúbico equivale a un litro. Entonces, vamos a empezar calculando el volumen de este cubo. Y nuestro objetivo es ver cuál es la capacidad que tiene el cubo para llenarlo de agua. Entonces, el volumen es igual al largo por ancho por alto, que no es 5 por 3, sino 5 por 5 por 5. Esto nos dará 125 decímetros cúbicos y como bien decíamos, un decímetro cúbico es igual a un litro, luego la capacidad que tiene este cubo para ser llenado de agua sería pues los 125 decímetros cúbicos es igual a 125 litros de capacidad. Ahora vamos a ver el tiempo. El tiempo tenemos las horas, los minutos y los segundos. Y para pasar de una unidad a otra, por ejemplo, tenemos las horas y queremos pasarlo a minutos. Bueno, pues como pones la tabla, lo multiplicamos por 60. Y así, sin minutos, si lo queremos pasar de minutos a segundos. Y queremos pasar de horas a segundos, pues 60 por 60, 3600 y multiplicamos. Al revés, de segundos a minutos o de minutos a horas, dividimos entre 60. Si por el contrario queremos de segundos a horas, 60 por 60, 3600, lo dividimos entre 3600. Los ángulos pasa exactamente lo mismo, lo único que en vez de horas, minutos y segundos tenemos grados, minutos y segundos. Para multiplicar, para pasar de grados a minutos por segundos, por 60 o por 3600. Y al revés, dividir entre 60 o dividir entre 60, o de segundos a grados entre 3600. Y aquí lo podemos ver con un ejemplo. Tenemos 24,8 grados. 24 son los grados enteros. Este 8 es el 0,8, no llegamos al grado entero. Entonces, para pasar estos a grados, lo multiplicamos por 60 y nos da 48 segundos. En total tenemos los 24 grados y los 48 segundos que hemos sacado del resto. Bueno, yo voy a hablar de la probabilidad. La probabilidad es la posibilidad de que pase un suceso, como por ejemplo el tirar una moneda, puede salir cara o puede salir cruz. Hay diferentes tipos de sucesos. Está el suceso posible, que es que al tirar un dado salga un 6, puede salir un 6 como puede salir un 5. Luego tenemos el suceso imposible, que es que en un dado es imposible que te salga un 7, por lo tanto, por eso es imposible. Luego tenemos el suceso seguro, que es que a la hora de tirar un dado te va a salir siempre un número menor que 7 y un número mayor que 0. Luego tenemos la probabilidad de los sucesos, que son los sucesos igual que probable. Al tirar la moneda tienes la misma probabilidad de que te salga cara como que te salga cruz. Un suceso muy probable, por ejemplo, en esta caja llena de bolas vemos que hay muchas más bolas azules que bolas verdes. Es mucho más probable que te salga un azul que, por ejemplo, o una roja o una verde. Y en sucesos poco probables,
Aquí vemos que hay de todos los colores, pero el color que menos predomina es el azul. Por lo tanto, es muy poco probable que al coger una bola te salga un azul. Para hallar la probabilidad, tenemos la fórmula de probabilidad igual a casos favorables entre casos posibles y lo multiplicamos por 100. Aquí, por ejemplo, un ejercicio con la probabilidad de que salga un número entre una 40 y una bolsa de 100 bolas numeradas. Pues casos favorables son 40 porque lo que quieres saber son 40, los casos posibles son 100 porque hay 100 bolas. Entonces 40 entre 100 son 0,4 y 0,4 por 100 son 40%. Aquí para elegir un mes al azar que sea justo en el último trimestre del año. Un trimestre son los 3 últimos meses, por lo tanto los casos favorables son 3, que serían octubre, noviembre y diciembre. Y los casos posibles son 12 porque son los 12 meses del año. Volvemos a hacer la fórmula que son 3 entre 12, casos favorables entre casos posibles. Y daría 0,25. 0,25 por 100 es 25%. Bueno, ahora vamos a seguir explicando la estadística, que es un poco repasar lo que ya sabemos. Vamos a empezar con un problema que dice: se han registrado las notas de 14 alumnos de una clase. Tenemos aquí a los 14 alumnos y la nota que ha sacado cada uno. Bien, tenemos que todo esto hay que pasarlo después a una tabla de frecuencia relativa y absoluta. ¿Cómo cogemos los datos? Los datos se denominan con XY. Bien, los datos son las notas, que como vemos, la mínima nota es un 1 y la máxima un 7. Después, FI, que es la frecuencia absoluta, significa las veces que se repite cada nota. Como podemos ver, por ejemplo, la nota número 1 solamente se repite una vez. La nota número 4 se repite 2 veces. La nota número 5 se repite 4 veces. Pues eso lo pasamos a una tabla. Esta es nuestra tabla en la que XY son las notas que tenemos del 1 al 7 y FI es la frecuencia absoluta. Lo que hemos dicho antes, que la nota número 3 tiene una frecuencia absoluta de 3, es decir, 3 alumnos han sacado un 3. Después tenemos que seguir con la columna de XY por FI. Esto es únicamente multiplicar, 1 por 1 es 1, 2 por 1, 2, 3 por 3, 9 y así con todo. Una vez hemos conseguido ya esta tercera columna, recordar que estas 3 columnas que tenemos aquí nos van a servir después para sacar la media, la moda y el rango. Seguimos con la columna cuarta, que es la frecuencia relativa. Recordar que la frecuencia relativa tiene otras 3 columnitas, que es la de fracción, decimal y porcentaje. Bien. ¿Cómo sacamos la fracción? Es muy fácil, tenemos que conseguir sumar FI, que es el total, y el total lo podemos denominar con la n. Entonces, n es igual a 14, que es la suma de todos estos números. Bien, la fracción es únicamente 1 de 14, 1 de 14, 3 de 14, 2 de 14, 4 de 14, 1 de 14 y 2 de 14, y lo vamos poniendo aquí. El total es 14 de 14. Bien, ¿cómo sacamos el decimal? Es simplemente dividir 1 entre 14, 2 entre 14, 4 entre 14 y nos va dando todos esos decimales que si los sumamos da 1, pero también sabemos que 14 entre 14 es igual a 1. Y el porcentaje por último, sabéis que para sacar el porcentaje únicamente hay que multiplicar por 100 el decimal. Si multiplicamos por 100 a 0,07 nos da el 7%. Si multiplicamos por 100 el 0,29 nos da el 29%. Si sumamos todos estos porcentajes nos da el 100%. Pero además, si multiplicamos a 1 por 100 también nos da el 100%. Bien, vamos a sacar la moda. Vamos a recordar que la moda es el valor con mayor frecuencia, es decir, estos son los valores y estas son las frecuencias. ¿Cuál de todos estos es la mayor frecuencia? El 4. Y el 4 corresponde con la nota número 5. Pues la moda es 5. Bien. La media es el sumatorio de todos los valores y división entre el mismo número de ellos. Es decir, seguir una simple formulita. Es el sumatorio de XY por FI dividido entre el sumatorio de FI. Sumamos todos estos números, ya hemos dicho antes que eran 14 y sumamos todos estos números de la columna de XY por FI
y nos da 60. Lo único que tenemos que hacer es dividir 60 entre 14 siguiendo la fórmula. 60 entre 14 nos da una media de 4,3. Por último tenemos el rango. El rango nos da una idea de la dispersión que hay entre los datos, es decir, cuanto mayor es el rango, mayor va a ser la dispersión. La formulita del rango es valor mayor entre valor menor. Nos volvemos a la tabla y vemos que el valor mayor es 7 y el valor menor es 1. Pues simplemente es restar 7 menos 1, 6. Tenemos un rango de 6. Bien, ahora vamos a pasar a los gráficos estadísticos. Primero tenemos el gráfico de sectores, o como lo conocéis vosotros, gráfico de quesitos, en el que tenemos cada color es un número de nota. La nota número 1 nos dice que han sacado 7,1% de alumnos la nota número 1. Por ejemplo, la nota número 5, el 28% de los alumnos han sacado la nota número 5. Como vemos está bien, nos quedamos con que el 28% ha sacado el 5. Nos volvemos para atrás y vemos que el 28% ha sacado un 5. En este caso es 29 porque redondeando llevamos a 29. Vale, en este gráfico, el gráfico de barras, tenemos a FI frente a XY. En el eje X, que es el eje de abscisas, tenemos todas las notas del 1 al 7. Y el eje Y, que es FI, o también conocido como eje de coordenadas, vemos que el mayor número de alumnos ha sacado la nota 5, porque es el mayor. Por ejemplo, la nota número 3 tiene una frecuencia absoluta de 3. Y por último, el gráfico poligonal es exactamente igual que el anterior. El eje X con las notas y el eje Y con la frecuencia absoluta. Y es simplemente volver a ver lo mismo que hemos visto antes. Cuál es mayor para sacar la moda, cuál es menor, y aquí podemos estudiar un poco todo. Bueno chicos, tras haber realizado este gran repaso, vamos a hacer una actividad llamada la gincana de los números. Vamos a realizarla por grupos, es una ficha, así que poneros por 3 o 4 personas por grupo. Y la ficha consiste en 3 ejercicios. El primero es de ángulos y va a ser una suma de ángulos y pasarlo a segundos, cambio de unidades. Aquí haréis el cálculo y luego lo tendréis que dibujar con un transportador de ángulos. El segundo ejercicio será el cambio de unidades de litros, metros y demás, también cuadrados y cúbicos. Luego tenemos un pequeño problema también de cambio de unidades. El tercer ejercicio es de estadística y probabilidad. Tenemos aquí un problema que es, nos encontramos en una clase de robótica de 20 alumnos y tenemos estos datos. Tenemos un quesito y nos dan ciertos datos. En el primer apartado tendremos que observar los datos y realizar un gráfico de barras. Además, tendremos que completar esta tabla de la frecuencia relativa. En el segundo apartado hablaremos del porcentaje de chicos para que observen el quesito y cuántos chicos hay. Y en el apartado C trataremos la probabilidad, que cuál tiene que ser mayor, cuál va a ser mayor, si es chico o chica. Y por último nos dan datos de los chicos de sexto de primaria, que son estos, 12, 11, 13, 13, 12 y 12. Y con ello vamos a averiguar cuál es la moda, la media y el rango. Bueno chicos, espero que lo hayáis entendido. Que os haya servido para refrescar la memoria Y para aprender a solucionar los problemas que os hemos enseñado. Nos vemos el próximo día en clase. Gracias. Adiós.